Comienzo la grabación, le doy la bienvenida a todos ustedes a una nueva clase de física de la Escuela Técnica número 36. Hoy, la clase de hoy es el tema electrostática y nos vamos a centrar en la ley de Coulomb. Le doy la bienvenida a quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, y espero que disfruten de una nueva clase de física y que los enriquezca con los conocimientos que vamos a estar tratando de ir desilvanando, de ir monitoreando, ver de qué se tratan. Por supuesto, les pido para registrar sus presencias que pongan sus nombres y apellidos, de modo tal que quede registrado ante cualquier circunstancia o eventualidad la presencia de todos ustedes. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que seguramente vamos a tener una reunión entre docentes y preceptores y se van a intercambiar ideas, entonces traten de tener presencias, es muy importante mi recomendación, no lo pierdan de vista. Bueno, dicho todo esto, lo que nos quedaría es compartir pantalla y entonces en esta etapa, ¿qué hacer? Lo que nos convendría hacer sería ir, bueno, apareciendo y metiéndonos un poquitito en el apunte teórico. En nuestro apunte teórico, bueno, ¿cuál es la primera realidad que les propongo, por decir algo? Primera realidad es, vamos a estar trabajando así, en un contexto en el cual voy a requerir para poder mostrar los trabajos de varias cosas. Vamos a trabajar primero con los apuntes, con el Word. Esos apuntes yo a principios del día de hoy les subí una versión en formato PDF, como para que tengan a mano y no las tengan que volverse locos para buscarla, porque yo sé que en estos, cuando uno pausa, después le cuesta encontrar las cosas. Así que para agilizarle, este material que ustedes les estoy mostrando en este momento, lo tienen disponible. Si bien desde principio de año está a su disposición, lo volví a cargar en Telegram, así que antes de la invitación o después de las invitaciones, no, después de la invitación a la clase de hoy ya lo tienen disponible. Y acá tendríamos el marco teórico. Hoy nos vamos a centrar en un tema muy particular, ley de Coulomb. Primero, es una consecuencia directa, esta ley, que por supuesto tiene el nombre de quién fue el que no solo investigó, sino que plasmó en un escrito y lo publicó, lo dio a conocer, justificando estos valores, ¿no? Pero esto surge de la experiencia cotidiana, utilizando ¿qué? Aparatos que estuvimos acercando y viéndolos de alguna manera durante la clase pasada. Tenemos, por ejemplo, el electroscopio, voy a ir haciendo hincapié en alguno de estos elementos. Esto es un electroscopio, tenemos lo que se denomina un péndulo electrostático. Estas son herramientas que de alguna manera nos permiten sistematizar, nos permiten medir estas cosas raras que ocurren con la electricidad. Hasta ahora nosotros muchas cosas las tenemos naturalizadas porque, claro, convivimos en todo momento y eso significa que conocemos, por ejemplo, la actividad gravitacional, la vivimos todo el tiempo, estamos caminando, más podemos caminar gracias a, por ejemplo, la fuerza de rozamiento que hay entre el piso y nuestro calzado, si no estaríamos resbalando. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos tan naturalizadas que ni nos planteamos. Bueno, los fenómenos electrostáticos, cuando uno da la mano, da la mano, ahí se estaría dando la mano en forma virtual a ustedes, en más de una ocasión no les quemó la mano una chispa. Bueno, eso es por el frotamiento que se va generando, y cuando uno no tiene la posibilidad de equilibrar la cantidad de cargas, es como que uno se va quedando con electrones adicionales. Muchos electrones que sobran, y entonces en algún momento determinado, ¿qué ocurre? Cuando se abre una brecha como para que vayan a tierra, para que se produzca el equilibrio, porque nos encontramos con alguien que tiene de menos, ¡fum!, se produce esa corrida de electrones, y la manifestación física de esa corrida de electrones, que es el chispazo, porque ya nos estábamos acercando las manos, y antes de que nos tocáramos, ya el medio le permite al electrón pasar, y por eso en el apuro de pasar corriendo, se produce ese fogonazo, y el chispazo correspondiente con la quemadura. Bueno, eso básicamente es una manifestación física de la electricidad. En este caso, electrostática, que uno va acumulando y que se libera en un instante. Estos aparatos nos permiten de alguna manera
acuérdense que la física que hacía, estudiaba las propiedades de las cosas que se pueden medir. Y en ese contexto, bueno, tratamos de ir midiendo propiedades. Y esta chispa, ¿cómo hacemos para medirla? No es tan fácil medirla. Entonces, bueno, se fueron imaginando situaciones, eventualidades que nos permiten de alguna manera medir. Esa medición, ¿cómo la hicimos? Bueno, con las manifestaciones. Se le ocurrieron algunos mecanismos que nos permitan generar situaciones que se puedan medir. Un ejemplo típico, muy lindo, y además, este capítulo, este tema, es muy interesante porque nos permite, nos da la posibilidad de trabajar con muchos proyectos. Tienen la posibilidad de trabajar con mucho, realmente con muchísimo material. Dentro de ese contexto, podríamos decirles, por ejemplo, podríamos trabajar con un péndulo electrostático, como les contaba, en el cual medimos un ángulo y no con grandes dificultades podemos realmente hacer experiencias divertidas y que de alguna manera nos permiten verificar de una manera bastante copada situaciones, digamos, de péndulos funcionando, ¿no? La realidad es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer hoy es, por ejemplo, acá tengo una imagen, sí, te estaba buscando unas imágenes como para ir completando con algunas experiencias. Así que bueno, mi intención en el día de hoy, ¿qué sería? Acabo de perder ahí está, ya encontré mi borrador, así que la intención, ¿cuál sería? Sería tratar de ir avanzando en bueno, esperen que borré, pero no cerré la herramienta, ahí está, en meternos en la resolución de algún problemita. Entonces, ¿cómo manifestamos, cómo mostramos estas cargas? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos dos cargas puntuales. Nosotros vamos a ir a nuestra experiencia de cálculo y teníamos la fuerza, la ley de Coulomb, que por supuesto habíamos encontrado una relación. Habíamos dicho que siempre por la relación de principio de acción y reacción, había fuerzas que actuaban en un elemento y en el otro, ¿no? Una igual y contraria. Entonces, en esa situación, ¿qué ocurría? Lo que ocurría es que encontrábamos una manifestación física, que son básicamente un desplazamiento. Y son instantes en los que van ocurriendo estas cosas. Entonces, ¿la realidad cuál sería? La realidad sería que tenemos propiedades, en este caso las cargas. Nosotros habíamos visto, a ver si yo tengo la posibilidad de ir usando mi zoom y ajustando mi imagen para tener un primer plano de la ley de Coulomb. Vamos a ir intentando centrarnos. Fíjense que ahí de nuevo, ahí estamos. Fíjense que hay algunos elementos. La letra Q1, Q2, que está en la fórmula de derecha que estoy mostrándoles en primer plano, tienen como objetivo, básicamente, esperen un segundito que perdí acá ya lo encontré. Esto me pasa con, acá, tenemos propiedades que son eléctricas, que de alguna manera dan magnitud, describen al fenómeno. Pero además tenemos las fuerzas, que sabemos de qué se tratan, nosotros las descubrimos ¿cómo? Con las manifestaciones físicas. Y las manifestaciones físicas, si mal no recuerdo, de una fuerza, ¿cómo era? A las fuerzas teníamos desplazamientos, a los giros teníamos momentos. Entonces, ese tipo de cosas, tengan presente que de alguna manera nos permitían darnos cuenta en forma indirecta de fenómenos que estaban ocurriendo. Entonces, la fuerza está asociada con un desplazamiento. Entonces, si yo tengo mi péndulo que, digamos, lo acerco un elemento y se desplaza, sube, lo ideal sería ver, acá tengo mi péndulo. El teléfono no, mis anteojos que se rompieron, eso en un péndulo. Entonces, ahí está. En mi péndulo, ahí, no sé si se llega a ver bien, no se ve muy bien que digamos. Tendríamos que utilizar otra cosa. Vamos a usar, acá tengo un broche que va a hacer que sea fácil esto. Entonces, esto por supuesto no es un material que
A ver, si lo tenemos en un buen espacio, acá estaría a la vista. Ese movimiento genera un ángulo. Bueno, si esto fuera un material electrostático, ¿qué pasaría? Yo acercaría otra carga con otro cuerpo, ¿y qué es lo que ocurriría? A medida que yo lo acerco, se produce una fuerza de rechazo que hace que esto se desplace. Entonces, si yo mido el ángulo, puedo por geometría comenzar a relacionar, vincular esas propiedades que están dando vuelta por allí, de modo tal que medimos ángulos, medimos longitudes, y en función de eso vamos generando esto que yo les comentaba. Estaba viendo si tenemos, acá tengo un ejemplito para mostrarles, que sería una imagen, a ver si la logro maximizar. Ahí capturé una pantalla. Aquí estoy tratando de graficarles y mostrarles lo que estoy hablando. Entonces, acá lo que tendríamos sería básicamente algo de este estilo. Me queda un poquito grande la gráfica que inserté, pero ahora la ajustamos un poquitín. Y la idea sería que vamos a cambiar las propiedades, por supuesto, porque esto si no nos genera otro tipo de... Ahí vamos a poner lo que quede por arriba sin problema. Ahí está. Entonces, fíjense que acá teníamos nuestro ejemplo, y estábamos hablando de la ley de... Acá perdí mi ley de Coulomb que estaba por acá, así que ahora tengo que volver a bajar. Estas cosas pasan a veces. Pero lo que yo quería mostrarles era que, de alguna manera, estas dos cargas que yo les estoy mostrando en esta fuerza, aquí, vamos a tratar de, ahí está, ahí logramos desplazar. Fíjense que esas dos cargas que yo estoy contrastando, de alguna manera, en estas posiciones, esta carga podría ser mi péndulo, podríamos asociarlo con esta carga. Y esta otra carga, asociarla con la varilla. Entonces, al acercarse, ¿qué ocurre? Se acerca a la varilla y se produce una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión es la que hace que se produzca este movimiento. Entonces, acá materializamos realmente lo que yo estoy representando en este momento con estas dos cargas. Entonces, la idea sería este ejemplo en el que hay un desplazamiento horizontal y que estamos viendo, bueno, podríamos medir esta distancia. Esta sería la distancia. Acá habría una carga 1, la del péndulo, y esta sería nuestra carga 2, que sería la que corresponde a la varilla. Entonces, la varilla por un lado, el péndulo por otro, la distancia, y fíjense que hay una semejanza entre el modelo que yo armé, que es un modelo esquemático, y situaciones reales. Entonces, en este contexto es donde nos vamos a manejar. Y hoy vamos a trabajar sobre este ejemplo. Nos están quedando 10 minutitos, así que andamos dentro de todo relativamente bien. Así que vamos a continuar trabajando un poquitito con esto, de modo tal que tengamos la posibilidad de llevar adelante en la práctica esta cuestión de... Ahí estoy acomodando la parte que ustedes no ven de la pizarra, la que estaba acomodando recién, pues me estaba empezando a marear. Entonces, esto mismo que tenemos por acá, lo que voy a hacer ahora es copiarlo otra vez, minimizarlo y venir a nuestros viejos y bien ponderados, ya clásicos, de... Este voy a tener que llevarlo al Paint, y desde el Paint ir acá. Ahí tengo mi esquemita de nuevo como para que lo tengamos
disponible, y que podamos ver que básicamente nosotros lo que queremos hacer es hoy calcular la fuerza de atracción, es decir, cuál es la fuerza que se está generando por acción de estos fenómenos, ¿de acuerdo? Y lo estamos analizando en forma lineal. ¿Por qué lo estamos haciendo en forma lineal? Porque en nuestro caso es más simple. Esto tienen que hacer memoria y recordar un aspecto importante de física de segundo año. Cuando las fuerzas son colineales, y acá empiezan los grandes problemas. ¿Por qué motivo? Empiezan los grandes problemas porque la primera gran realidad que hay es que no se acuerdan un pepino de física de segundo año. Entonces, todos los conceptos que hay detrás de las fuerzas, todos los conceptos de que hay como la suma de fuerzas a través del principio del paralelogramo, qué fueron las fuerzas que son colineales o no son colineales, si son colineales, si son concurrentes, si son no concurrentes, tenían todos procedimientos diferentes para encarar la resolución, la suma de fuerzas en un campo vectorial que es mucho más complejo que el que estamos llevando adelante ahora nosotros. Entonces, en esta situación, si no tenemos los conocimientos previos, estamos en el horno. En nuestro primer caso, que es el más simple de todos, las fuerzas las estoy pensando como colineales. Cuando son las fuerzas colineales, se comportan como si fueran números, es decir, se suman y se restan las fuerzas como si fueran magnitudes escalares, o sea, como números. 5 más 4, 9. 3 más 2, 5. Cosa que es un caso particular, porque en las sumas vectoriales se deben representar otros fenómenos bastante más complejos. En la clase que viene nos vamos a ir metiendo en ese campo, y para ello yo lo que les propongo y les pido, les suplico, porque encima tenemos el próximo jueves clase, el día lunes es feriado, así que el día lunes dedíquenlo, utilícenlo a repasar conceptos de física de segundo de estática. Por supuesto, lo que yo voy a hacer es subirles a la brevedad un apunte de física de segundo año en el que tienen absolutamente la totalidad. Ya lo subí a principio de año, ya lo cuentan, pero lo vamos a volver a subir al grupo para que lo tengan a mano. Así pueden repasar un poquitito los conceptos. Es más, si entran a nuestro canal, a mi canal de YouTube, van a encontrar algunos conceptos de suma de fuerzas. Hay videos de clases de hora 40, 2 horas, en el que se le explica toda la estática de punta a punta. Así que bueno, hay bastante material, voy a ponerle los links como para que tengan la posibilidad de ir repasando el próximo lunes. Vamos a ir metiéndonos de a poquitito en el problema. Entonces, claramente, en el enunciado de la situación se plantean un ejemplo de estas características en el que tenemos dos cargas. Una carga 1, correspondiente a la bolilla, y una segunda carga correspondiente a la barrita. Nosotros la pensamos como cargas puntuales. Entonces tenemos estos dos puntos que podemos llamar A y B. ¿De acuerdo? Estos puntos A y B, vamos a hacerlos bastante más grandes, y los vamos a poner con color rojo, esto para que vean cómo vamos teniéndolo. Lo vamos a alinear un poquitito, ahí está. Ahí subimos, ahí tenemos. Serían las dos cargas, la carga A, la carga B, o la carga 1 y la carga 2. En este caso, tendríamos que haber puesto un número, en realidad, así, ¿no? Ups, hice mal. Vamos a hacer así. Vamos a poner el número 1 ahí para que esté igual. Y acá vamos a hacer así. Vamos a poner el número 2. Y vamos a poner así. Ahí está. Así respeto la misma nomenclatura. Entonces tendríamos nuestra carga 1, nuestra carga 2, que por supuesto también estarían en las bolillitas planteadas. Y bueno, lo primero que decimos es calcular la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales Q1 de 5 micro, en la letra mu griega es micro, quiere decir milésima de milímetro. Microcoulomb, y la carga 2 de más 2 microcoulomb. Acá, bueno, mi esquema, por supuesto, consideraba dos cargas iguales, entonces ya empezamos a tener problemas. Mi esquema de punto de partida no genera repulsión, sino que genera atracción, porque las dos fuerzas son de distintos sentidos. Pero bueno, en nuestro primer esquema, para entenderlo, fuimos arrimando y manejando. Entonces la cuestión es que lo que va a producir es un efecto inverso, en realidad. ¿Esto qué ocurre? ¿Cuándo me doy cuenta? Ahora que estoy analizando mis datos. Porque tengo primer dato, Q.1, y lo asignamos. Y decimos que vale menos 5 por, y acá empiezan los truquetes. Micro
vamos al alfabeto griego, que quiere decir milésima de milímetro, y coulomb. Es una unidad de medida de energía eléctrica. Entonces vamos a ir a nuestra herramienta de insertar unidades, vamos a buscar acá carga, y acá por suerte tenemos coulombio, que es la traducción, la castellanización del coulomb, coulombio, así que vamos a insertarlo y lo vamos a poner por allí. Le vamos a dar Enter, y ahí tendríamos teóricamente nuestras unidades. Ahí no estoy muy convencido. Ahí quedó. Ahora sí me gustó cómo quedó, porque una de las cosas que uno tiene que estar atento, que me cambie de colorcito las unidades para darme cuenta que la tomo como unidades y no me da error. Y ahora tendríamos una carga 2, que es de más, y le vamos a poner el signo más, vamos a explicitarlo. Si bien no se agrega el número, no nos cambia la historia, 2 por, y ahora vamos de nuevo, micro. Comenzamos a grabar, volvemos sobre nuestro enunciado del problema. El problema decía calcular la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales, Q1 igual menos 5 microcoulomb y Q2 igual más 2 microcoulomb que se hallan separados 1,5 metros en el vacío. Acá aparecen los primeros problemas. Claro, la cuestión es la siguiente. Yo había hecho un primer esquema en el que poníamos las dos cargas. Cuando comenzamos a estudiar, analizar nuestros datos, claro, me encontré que hay un detalle. ¿En qué consiste el detalle? Que en realidad yo había supuesto un par de cosas, ¿no? Entonces, nuestra realidad es que este esquema empieza a, vamos a hacerlo así, una carga, las cargas en nuestro caso son diferentes, así que vamos a tener que, teníamos una carga de 5 y una carga de 2 que es más pequeñita. Así que nosotros podríamos pensar nuestra gráfica de esta manera. Esta no es tan así, sino que acá tendríamos una carga, la carga Q2 dijimos que era positiva, entonces vamos a hacer así. Bueno, voy a borrar, esto último lo voy a deshacer. Voy a ponerle más finita la... Ahí está. Los signos positivos, esto es magenta, vamos a poner un signo menos por acá, y claro, al ser carga distinta, yo tenía una carga por acá de 5, fíjense, y una carga por acá de 2. ¿Esto qué ocurre? Estos son sustancias diferentes. Las sustancias diferentes se atraen, las sustancias iguales se repelen. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen fuerzas, pero diferentes. Y estas fuerzas, en nuestro caso puntual del ejercicio, van a tener esta situación. Son iguales y contrarias y se atraen. ¿De acuerdo? Y estas serían nuestras cargas Q1, 2, en este caso. Y después el otro parámetro que nos está fallando, que no está fallando, nos falta poner en evidencia, sería la distancia. Entonces tendríamos una distancia por acá, así, donde ahí tendríamos esa distancia que es de, esta distancia que tenemos por acá, que es de 1,5 metros. Entonces tenemos los microcoulomb por acá, microcoulomb por acá, y esto dijimos que era 1,5 metros. Vamos a la comita. Voy mejorando a poquito la letra, voy a tener que hacer varios jalitecnos más con el mouse para estar en condiciones. Pero este sería, una vez que estudiamos a fondo nuestro conjunto de datos, es lo que nos aparece es esto. Y con este conjunto de datos que tenemos acá, tuvimos que actualizar, modernizar nuestro esquema. ¿Por qué? Porque nos interesa la interpretación física del mismo. ¿Se entiende? Entonces, no son todos los casos iguales. Entonces, yo hice una primera aproximación, dije, más o menos esto tiene que ser así. Cuando empezamos a leer, meternos en el tema, ¿qué ocurre? Claro, en lugar de ser el péndulo de estas características, al revés. El péndulo, bueno, esa fue mala mía. El péndulo
¿qué hizo? En lugar de venir en este sentido, viene en este sentido, lo trae. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí tenemos los elementos, estamos bastante bien en condición en cuanto a que, teniendo un esquema, bueno, yo lo que voy a hacer ahora, por supuesto, es utilizar la goma para ir borrando algunos de los elementos que estuve generando por ahí. Sí, Alex, decime, que levantaste la mano. O le erraste o me estás haciendo una pregunta. Abrir el sonido no hay problema. Si podés, y si no, mandame la pregunta. KO, perfecto, está bien. Ahora te cuento. KO es una constante que depende del medio. Es decir, no es lo mismo que yo haga esta experiencia en el aire que abajo del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, las cosas dentro de abajo del agua le cuesta más moverse. En el aire le cuesta menos. Y en el vacío, es decir, si ni siquiera hay aire, no cuesta prácticamente, cuesta muchísimo menos. Esa constante K0 lo que representa es el medio en el que se están moviendo las cargas. Y en el caso puntual, que tiene un cero, quiere decir vacío. El cero, vieron que está asociado con el vacío, como que no hay nada. Cero es nada. Bueno, por eso sería en el vacío, sin resistencia, que no hay una resistencia que le opone el medio al movimiento. Es como si fuera la fricción, no hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces, esa constante de proporcionalidad que aparece en nuestra ley de Newton, yo lo que voy a hacer ahora es, ¿saben qué? Meterme un poquitito por acá y agrandar esta fórmula porque es importante. Es la relación que estuvimos viendo, que nos dice, que nos permite la ley de Coulomb, tener el valor, la magnitud de A lo que pones el K del agua. Y por supuesto, todo está expresado en función del K0. Entonces van a aparecer un poquitito más adelante lo que se llaman K relativos. Entonces vamos a ver QR, la K sub R, y entonces el medio tiene un K relativo 7. Entonces quiere decir que es 7 más denso que lo vacío. Y entonces vamos cambiando la fórmula y ajustándola. Eso es, del laboratorio vamos a la vida real y entonces corregimos con la letra K. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces uno tiene que indicar el medio. Nosotros lo vamos a hacer solamente en el vacío para hacerla fácil la relación. Bueno, la cuestión es que tendríamos que aplicar esto y en nuestro caso la fórmula sería fácil. Sería F, una cuestión, voy a mirar acá una herramienta que tengo por acá que dice valor absoluto. ¿Ven que dice valor absoluto? Voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar tomar el valor absoluto. Valor absoluto, y fíjense, vamos a poner fuerza 1, 2. ¿De acuerdo? A esto le vamos a poner un signo igual, de asignación, ¿no? Y lo que vamos a hacer es poner las variables. ¿Cuáles serán? K.0 multiplicado por, fíjense, escribo la fórmula. Esto es lo que tiene de bueno esta aplicación que utilizo yo que se llama Smart Studio, que es gratuita. Con la cual, si tienen una máquina, una compu, la pueden bajar, aunque tengan Windows, aunque tengan una Mac, aunque tengan Android. En Android se puede mirar, o Linux, ¿no? Pero en Android lo pueden mirar y usar desde la nube. U2, y todo esto lo dividimos por la distancia al cuadrado. Dividido distancia. Esto es lo hermoso que tiene este tipo de herramientas tecnológicas, ¿de acuerdo? Que yo escribí la fórmula, le pongo el signo igual y me calculó. Es una genialidad. Pero en realidad uno lo que va a hacer es estos valores los reemplaza y nos muestra. Ahora un detalle importante. Fíjense que me está tirando un número. Acá yo les puse que me tomara el valor absoluto. Así que yo lo que esperaba es que no apareciera, porque la carga una es negativa, otra es positiva. En realidad lo que a nosotros nos interesa, la dirección, las tenemos ya en el gráfico. Entonces, acá estaría nuestra dirección y nuestra dirección. Acá lo que tenemos que tener es la magnitud. Lo que yo no hice bien fue lo siguiente. Ahí, bueno, eso lo hice peor. Que era que yo tenía que tomar de la siguiente manera. Lo que hice fue poner así era la cosa. Ahí está. Ahora sí me tomó en los valores módulos. Tenía que tomar módulos, es decir, no darle bolilla al signo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros con el dibujo fijamos el signo. ¿De acuerdo?
No, el asunto es así. Fíjate la fórmula, te va a dar lo mismo. Porque los numeradores y los denominadores se pueden abarcar en forma parcial. Yo, por ejemplo, en mi primer caso, en el caso de que estoy ejemplificando la fórmula, hago el valor de Q1 multiplicado por el de Q2 y ese resultado lo divido por este valor. Y el resultado de estos tres lo multiplico por esto. Y que es lo mismo que hacer Q0 por Q1 por Q2 y todo dividirlo por el valor del resultado. Pero quédate tranquilo que yo ahora te voy a mostrar que esto es verdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácilmente. Simplemente voy a agarrar y copiar mi fórmula de nuevo. La voy a escribir por acá, pero la voy a modificar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a simplemente... No, ahí estoy. No. Bueno, voy a voy a hacerlo de otra manera. Voy a... Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir K.0 multiplicado por... Y voy a abrir un paréntesis para que me resulte más fácil hacerlo. Pero vamos a hacer Q.1 por Q.2. Todo eso lo divido por la distancia elevado al cuadrado. Y fíjense que nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, acá no tomé en consideración el tema de... Vamos a hacerlo ahora de nuevo. Ahí está. Así le puse el cálculo del valor absoluto, así no nos molestaban los signos. Entonces, fíjense cómo te da lo mismo. No hay que preocuparse. Eso tiene que ver con matemáticas, propiedades de la matemática, ¿de acuerdo? Ojo con esos detalles. Entonces, bueno, acá, bueno, por supuesto, en los revuelos que estoy haciendo, mandé un par de líos. Entonces, ahora sí, ahí logré que coincide todo. Con lo cual, en estas condiciones, tendríamos resuelto nuestro problema del día de hoy. ¿De acuerdo? Nuestro resultado, ¿cuál sería? El valor de f.12 igual, no, igual no, es igual no, el de asignación. Epa, ¿qué pasó? f.12 igual. Ajá. Ah, estoy metiendo minúsculas, ¿es eso? No. Las barras del F. Las barras, me está faltando el valor absoluto, pero la realidad es que acá tendría que haber sacado esto y ahora tendría que dar. Ahora tendría que vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Ahora sí. Gracias. Eran las barras del valor absoluto que estaba tomando. Por eso no me lo reconocía. Lo tomaba como una variable distinta. Ahora sí quedó bien. Con lo cual, lo que voy a hacer es darle un colorcito de estas características por acá y un fondito salmón como para que, y un tamaño importante para que el resultado quede bien a la vista, recargado y hemos terminado nuestro problema de hoy. Nuestra primera aplicación de la ley de Coulomb. Ahora lo que tendríamos que hacer es, bueno, de alguna manera, una cosa importante, voy a ir guardando esto, y después la otra cosa que sí voy a hacer es lo siguiente, si ustedes me lo permiten. Voy a bajar un poquitito esto por acá. ¿Para qué? Y lo que voy a hacer ahora es capturar mi pantalla. ¿Por qué? Porque yo estuve escribiendo en la pizarra. Y en la pizarra hay una particularidad, que es la siguiente. Uno pierde los dibujitos que tan fácil y cómodamente realiza con nuestras herramientas de dibujo, ¿de acuerdo?
Entonces fíjense que ahora lo que tenía que hacer es borrar mis dos cruces, para poder así tener de nuevo mi pantalla capturada. Y ahí sí. Lo que hice ahora fue lo siguiente. Este dibujito que tengo por acá, lo voy a borrar y pego acá mi gráfica, que fue mi actualización, digamos, en la pizarra. La capturé, la pegué y de esa manera, bueno, tengo mi versión correcta, ¿de acuerdo? Esta sería la carga 1, esta sería la carga 2, y acá tendríamos que poner un par de barras, como para tacharlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en nuestro caso simplemente lo vamos a eliminar y ahí nos quedó nuestra comprensión definitiva del problema. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos nuestra situación. Bueno, me estaría faltando otro detalle más, ¿no? Agarrar y corregir nuestro péndulo también. Así que ahora lo es lo que voy a hacer en este momento. Lo que voy a hacer es mostrarles nuestro péndulo con la corrección correspondiente, que sería este que tenemos por acá. Este lo voy a guardar para otra eventualidad, y ahí lo tenemos. Y eso sería lo que nos quedó en forma definitiva, y esto por supuesto lo que voy a hacer es tirarlo en la hoja siguiente, así está fuera del problema. Entonces, ahí nos quedó nuestras versiones corregidas, que lo hicimos con la pizarra, la corrección, pero bueno, ya nos quedó nuestro primer problema de la guía terminado. Y comenzamos a trabajar ya a fondo con nuestras clases virtuales en electrostática. Así que bueno, por supuesto después voy a ver si este esquema que estamos usando lo vamos a ir mejorando. Fíjense que acá lo tengo como título, no lo tengo como encabezados y pies de página, así que seguramente para las próximas clases vamos a ponerle encabezados, pies de página, y de alguna manera voy a ir haciendo un apunte con las clases que vamos desarrollando, que está todo lo que yo voy grabando, digamos, lo van a tener disponible. Entonces, en este caso, la solución la tenemos grabada en el video y la pueden resolver tranquilamente. Nuestro primer problema de electrostática resuelto. Vamos por el segundo. Para ello vamos a ir a los enunciados. Acá un poquito, si viene el valor de la unidad de la carga, hay una breve explicación de los por qué y por qué es esa magnitud. Acá tenemos un recordatorio de lo que son múltiplos y submúltiplos. Esto es física de segundo año. Unidades de medida en la previa, cuando se empieza, se trabajan con las escalas, con las medidas. Ese es un recordatorio en física de segundo año que tendrían que estar manejando. Luego, este es nuestro primer ejemplo, y ahora vamos a ir por nuestro segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo tenemos, varios problemitas. Fíjense qué lindo que se va poniendo esto. Entonces, nuestro segundo ejemplo, bueno, dentro de todo es bastante tranquilo, es básicamente muy parecido. Así que vamos a ir a poner nuestro enunciado por aquí. Vamos a poner la segunda hoja directamente. Ahí está. ¿Cuál deberá ser en el vacío la distancia entre dos cargas puntuales? Acá tendríamos que poner los famosos microcoulomb. Ahí me está fallando esto, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es poner microcoulomb. Ahí vamos a poner esa U que es un poquitito. Ahí está. Para que se repelan con una fuerza de 1 newton. Acá básicamente es lo mismo. O sea, es el mismo problema. Si yo planteo esto, miren, todo lo que voy a hacer es, primero, vamos a ver un detalle importante. Las dos cargas son iguales, con lo cual, ¿qué ocurre? Se repelen. Entonces me va a funcionar el esquema original que yo tenía por acá. Entonces todo esto que tengo acá, me lo voy a copiar. Me armo mi estructura de solución del problema. Esto para mostrarle lo fácil que es entender los problemas cuando nos damos cuenta que tienen básicamente la misma estructura. Entonces, cambian las preguntas, por supuesto. Acá la pregunta no sería
cuál es la carga, sino cuál es la distancia, ¿no? ¿Cuál deberá ser en el vacío la distancia? Entonces, claro, esto sí cambia. Acá tenemos D, lo asignamos, no nos da nada, le ponemos un valor 14 y ahí teníamos nuestra distancia. Lo que debo informar. ¿Qué datos teníamos? La carga. Las dos son positivas, así que ahí empiezan nuestros problemas. Son 3 micro Coulomb adentro. La segunda carga, ¿cuánto era? Más fácil, 7. Listo. 7 microcoulomb desde vacío es lo mismo, y nuestra distancia no la conocemos. Simplemente matemáticas puras esto. Hay que despejar. Cambiaron un poquitito los datos, la gráfica no es ni más ni menos que la misma, con lo cual fíjense que yo lo que voy a hacer es ni más ni menos que esto. Voy a capturar mi pantalla, me voy a mi ayuda, que yo me valgo de esta herramienta prehistórica que es el Paint, que todos se ríen mucho, pero la verdad que me da bastante buenos resultados. Y en este caso, lo que tendríamos sería esto, vuelve para acá, ya tengo mi gráfica, fíjense qué lindo, en el cual tenemos las cargas, que hay que hacer algunas modificaciones, hay que hacerlas, no cabe la menor duda. Y podría haberlas hecho directamente en el Paint. La verdad que sí, tranquilamente, pero nosotros lo vamos a hacer, a ver si podemos hacerlo por acá. Ahí está. Ya lo hice en el Paint, lo estoy haciendo en el Paint mientras estoy charlando con ustedes, que le puse a las cargas un signo más. Y ahora lo que voy a hacer es de nuevo cortar mi nueva imagen y listo. Porque como las cargas son iguales, se repelen y no pasa absolutamente nada. Ahí está. Lo arreglé a mano alzada rapidito, puse mi esquemita y ya estamos. Dos cargas positivas, las cargas se repelen, tengo las fuerzas, tengo la distancia. Básicamente, similitud. Y fíjense que en qué cambió. La estrategia también es simple, es resolver usando la ley de Coulomb. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es un poquitito diferente a lo que teníamos que hacer antes, que es y decir, miren, yo tengo mi relación por acá. A ver, un segundo que tengo que acomodar un poquitito más mi enunciado. Ahí estamos. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Yo tengo mi relación. Fíjense, ¿qué me preguntan? Esto que tengo acá. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Simple, y después tengo las cargas, veamos, la carga Q1 la tengo, sí. La carga 2, Q2 la tengo, sí. La fuerza la tengo, sí. K0 lo tengo, sí. Básicamente lo único que tenemos que hacer es despejar. Y para despejar, ¿qué mejor que simplemente aplicar lo que ya saben de matemáticas? Ponemos distancia, la distancia esto así, deberíamos multiplicar ambos del lado de la igualdad. Entonces, si yo tengo D acá abajo, me molesta, yo lo necesito arriba. Entonces, si yo pongo en lado de igualdad la distancia D, ¿qué va a pasar? Multiplico por D ambos lados de la igualdad. Esto después pero es D al cuadrado. Entonces, tengo D al cuadrado, con esto se simplificó. Ahora, tengo D de este lado, esto me molesta. Imaginemos que esta no está, acá solo tenemos una y es multiplicado, ¿no? Entonces, simplemente divido por el módulo de F 2,1 ambos lados de la igualdad. Esto con esto se va y me queda finalmente, si hago la raíz cuadrada por acá y la raíz cuadrada por acá, este cuadrado se va con este y me quedó despejado la ecuación, con lo cual me quedaría que, y ahora voy a sacar acá quedaría la expresión raíz cuadrada con dobles resultados, más o menos, ¿no? Pero acuérdense, las distancias como eran, teníamos que tomar valores absolutos. Nosotros en la raíz, cuando no aclaramos, en los cálculos siempre toma el valor positivo. Es una consideración que debemos hacer y tener en cuenta. La realidad es que yo tendría que hacer, para hablar matemáticamente impecable, tendría que plantear, tomar el valor absoluto, tomar más menos y tomar la raíz. Ese sería conceptualmente el despeje. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado da el mismo resultado, que es 4. Entonces, cuando hacemos el retroceso, tenemos una indeterminación. Entonces, para conceptualmente escribirlo impecable, tendríamos que tomarlo de esa manera. Y ahí tendríamos que poner Q1 multiplicado por Q2
multiplicado por K0 y todo, miren, lo que podríamos hacer ahora es para mostrárselo de otra manera, dividido F12, F punto 12. Me va a dar un resultado, pero no se confíen. No, vamos a ponerle F nada más. ¿Por qué? Así me da error, porque es un dato que me estaría faltando poner acá. Yo tendría que poner como dato F igual 1 por Newton. Ahora sí, me estaría dando correctamente, ¿eh? Entonces, fíjense que dentro de los datos, la verdad es que no hubo grandes cambios, ¿eh? La verdad es que no tuvimos grandes cambios, simplemente me permití reemplazar el valor, puse la fuerza por acá, y ahora lo que teníamos que hacer es poner el resultado de nuestra ecuación, que por supuesto me está diciendo que no está definida cuando yo lo definí acá. Entonces, lo más probable es que haya hecho algo, no calculó, ahora les... Epa. ¿Qué pasó? K1, K2, U0. Ajá, ajá. No. ¿Alguien me tira un centro? ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. Bien, bien, bien. No me está funcionando porque las unidades, me olvidé aplicar las unidades. Ahora sí, perfecto. Y fíjense de nuevo como había dos posibles resultados, me daba los resultados más y menos. Y como lo que pasó, muchas gracias, bien por el dato. No me había dado cuenta que había puesto mal las unidades en la aplicación, porque cada vez que pongo la unidad tengo que hacer tab para que me lo tome como unidad y que se lo reconozca como unidad, si no lo toma como una variable. Me da dos números diferentes. ¿Por qué? Porque yo puse el más menos y después tomé los valores absolutos. Pero es coincidente por ese motivo. Si no, tendríamos que tener los valores más menos. Y en este sentido no tiene sentido una distancia negativa. ¿Eh? Así que bueno, si nosotros no tomáramos lo de las raíces, ahora les cuento. Si nosotros no, si yo tomara así directamente, me da un solo resultado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos las raíces, siempre se asume la positiva. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo este despeje de acá, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a limpiar ahora. Ahí está. Porque la solución ya quedó de esta manera. Entonces, esto lo vamos a poner con un resultado y ahora volvemos sobre la explicación. Esto es en azul. Azul. Salmón. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver con las raíces, esto es así. Si yo tengo un número 2 al cuadrado, esto da 4. No hay ningún problema. Ahora, si yo tengo un menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto da el resultado? También da el resultado 4. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es más por más y menos por menos es más también. Con lo cual, dentro de la regla de los signos, me da el mismo resultado. La operación inversa, ¿cuál es? La operación inversa es la raíz cuadrada. Si yo aplico la raíz cuadrada, esto se simplifica y me quedan los paréntesis. Pero si yo tengo un número 4 y al 4 le aplico la raíz cuadrada, no puedo saber cuál de estos dos resultados es el correcto. Si el más 2 o el menos 2, porque no tengo información acá. ¿Eso se entiende? Entonces, lo que se plantea es que hay dos soluciones posibles. En principio, siempre, ¿qué se hace? Se asume la positiva y no se le da mucha más bolilla. Pero lo que en realidad hay que hacer es estudiar las condiciones del problema de física, porque esto es matemático. Esto es matemático. Entonces yo podría decir que el resultado puede ser tanto más 4 como menos 4. Menos 2, perdón. Entonces el resultado sería dos resultados posibles. Más 2
y el otro resultado sería menos 2. Entonces, de estos dos resultados posibles, uno, por condiciones de borde de física, uno estudia el problema y dice cuál de las dos respuestas vale. En nuestro caso puntual, la distancia entre dos valores menos no tiene sentido, con lo cual esta sería la respuesta correcta. Y ahí tendríamos resuelto nuestro problema. Esa es la aclaración de los signos. Por eso, desde el punto de vista matemático, en la fórmula yo tendría que haber puesto tomo valor absoluto y tomo los más menos, y por eso me mostraba las dos raíces, y eso es una sutileza matemática que planteé como para que no la pierdan de vista. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo creo que no estamos prácticamente 10 y 20, estamos terminando, con lo cual me encantó la clase de hoy. Hemos estado bastante interesados en la solución, estuvieron lo suficientemente despiertos para que salvarme, rescatarme. Me pudieron rescatar en dos ocasiones que yo me había metido la pata y no miraba y no veía qué falla había. Pero bueno, nos habíamos dado cuenta que lo importante es que había una falla. Entonces, como resumen, muchas veces puede ocurrir que cuando estemos revisando los resultados, claramente, si yo estoy buscando una distancia, tiene que tener una medida de longitud. Si me da grados Celsius, algo mal hice. ¿Qué puede ocurrir en una evaluación? No me estoy dando cuenta y no estoy encontrando el error. Pasan. Vieron que a mí, si no me tiraron un centro ustedes, por ahí tardaba unos minutitos más en darme cuenta. Entonces, cuando se detectan eso, ustedes lo que tienen que hacer no es no usar las unidades y listo, porque estos errores pasan desapercibidos. Lo que deben hacer es, si detectaron el error, poner un cartel, por lo menos en física conmigo, en el que dicen, la unidad de medida que me da no está buena, quiere decir que despejé mal, hay algo mal hecho y no me dio el tiempo para corregirlo o lo que fuere. Yo eso lo valoro porque uno de los conceptos más importantes que hay del conocimiento humano es que nos equivocamos. Pero nosotros debemos ir generando los mecanismos que nos permita detectar nuestras equivocaciones y nuestros errores y poder arreglarlos. Entonces, una manera es esta, trabajar con unidades, tomar valores y pensar en magnitudes que sean razonables. Si yo les digo, la altura de una puerta, ¿cuánto es? Y bueno, la puerta va a estar en el orden de los 2 metros. Si usted me aparece un resultado, bueno, que dice 2 metros 10, y bueno, puede ser. Ahora si me dice 21 milímetros, y seguramente algo mal hay. ¿Se entiende? Entonces tenemos que, esas son las interpretaciones físicas de los fenómenos, más allá del cálculo. Es una de las prácticas que de a poquitito hay que ir comenzando a acostumbrarse a preparar, a tener, porque de esa manera, bueno, de esa manera tenemos una buena posibilidad de equivocarnos menos. Nos equivocamos, pero detectamos los errores y lo vamos arreglando. Así que bueno, gente, hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, por supuesto, bueno, si surgen las preguntas después, siempre tienen la posibilidad de tirarme una preguntita por Telegram, que eso está abierto. Por supuesto, es asincrónico, así que demoramos un rato en contestar hasta que lo lea el mensaje y pueda, pero el otro aspecto que tienen que tener en cuenta es lo siguiente: si alguno de ustedes puede contestar la ayuda, mejor, bienvenido, genial. Y el otro importante comentario que tengo que hacerles es que nosotros respetamos los feriados. El lunes es feriado, el lunes no hay clase de física. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos el próximo jueves, pero tengan una cosa en cuenta. El día lunes, si bien es feriado, van a estar en casa. Así que aprovechen y pónganse a repasar conceptos de suma de vectores. ¿Por qué motivo? Porque la clase que viene nos vamos a romper la cabezota con un nuevo tema que es el siguiente. Este problema vamos a trabajar. Uy, me quedó la pizarra sin borrar. Ahí está, ahí la borré. Entonces, vamos a meternos en este tipo de problemas. Estos problemas que tenemos de estas características, que son colineales todavía, pero después nos vamos a meter en problemas en el espacio de estas características. Y la cosa se va a empezar a poner un poquitito más picante. Entonces, es importante y necesitamos suma de vectores. ¿De acuerdo? Entonces, la clase que viene ya vamos a estar trabajando con una nueva aplicación que se llama GeoGebra para poder graficar y trabajar en escala con nuestros vectores. ¿De acuerdo?
Nos estamos viendo el próximo jueves. Buen fin de semana. Disfruten del fin de semana largo y repasen física de segundo, suma de vectores. Nos estamos viendo la próxima. Yo dejo de compartir pantalla. Los saludo, me despido. Pásenla lindo, gente. Chao, profe.